One question, two views. You decide. Bienvenidos a Usted Decide. En un mundo lleno de respuestas rápidas para preguntas complejas, nosotros tomamos un camino diferente. No les diremos qué pensar. En vez de eso, presentamos los argumentos más sólidos de cada lado de un debate y la decisión final es de cada quien. Bueno, esta temporada nos vamos a meter de lleno con un artefacto que de verdad ha traído de cabeza a los historiadores, la Lista Real Sumeria. Y la gran pregunta es, ¿estamos viendo un registro histórico real o es más bien una pieza de propaganda política súper bien hecha? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. A ver, en este debate hay, digamos, dos grandes corrientes. Por un lado, quienes creen que la lista es un recuerdo auténtico de la historia. Y por el otro, quienes la ven como una construcción política hecha para moldear la realidad a su antojo. A lo largo de estos episodios, vamos a ir viendo las distintas caras de este debate, y cada una nos acerca un poquito más a entender qué pasó. Hoy, justamente nos vamos a enfocar en una pieza que es clave en todo este rompecabezas. Hoy el foco está en algo que, de verdad, no cuadra. La ausencia de un reino superpoderoso, Lagash. ¿Por qué no está? ¿Fue un simple tecnicismo? O sea, una cosa de que sus reyes no tenían el título correcto. ¿O fue algo más deliberado, una jugada para, literalmente, borrar a un rival del mapa? Para entender este misterio, vamos a ver tres argumentos que son fundamentales. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El primer punto de discusión se puede resumir así de fácil. A Lagash, ¿la dejaron fuera porque no cumplía con las reglas del juego? ¿O es que reescribieron las reglas justamente para que quedara fuera? Veamos qué tiene que decir cada una de las visiones sobre esta pregunta, que es la base de todo. A ver, la primera visión dice, un momento, esto es pura consistencia. La lista, según ellos, sigue un cargo muy específico, el Lugal. Pensemos en el Lugal como un rey ceremonial para toda la confederación de ciudades sumerias, la Qianji. Pero ¿qué pasaba en Lagash? Sus gobernantes eran Ensi, o sea, administradores de los templos a nivel local. Así que desde este punto de vista, no es que haya mala intención, es simplemente precisión, casi burocrática. Pero claro, la segunda visión dice, un momento, para ellos esto huele a manipulación. Argumentan que el poder de Lagash era tan obvio, tan innegable, que los que escribieron la lista tuvieron que inventarse estas categorías para poder justificar que no estuvieran. En pocas palabras, cambiaron la definición de rey para que Lagash convenientemente no encajara. Ok, para que la visión 1 funcione es súper importante entender bien este término, Lugal. Ser Lugal no era solo ser el jefe más fuerte y ya, no. Un Lugal era más bien como una especie de árbitro supremo, un líder ceremonial para toda la Liga de Ciudades. Su poder no venía tanto de su ejército, sino de su papel institucional, de ser el que mantenía la paz y el orden en todo Sumer. Y del otro lado de la moneda, tenemos al Ensi. Imagínense al Ensi como el gerente general de una ciudad-estado. Era el representante del dios local y estaba a cargo de administrar todas las tierras y los recursos del templo. Su poder, que ojo, era muchísimo, era local. Su mirada estaba puesta hacia adentro de su ciudad, no hacia afuera. Y es que esta diferencia, que es fundamental, entre el rol, digamos, federal del Lugal y el rol local del Ensi, es el centro del primer argumento. Bien, ahora vamos a cambiar un poco el enfoque. Dejemos el quién y pasemos al cómo, porque el segundo argumento se mete de lleno en los documentos, en los registros. Y aquí la pregunta clave es, ¿será que los registros de Lagash simplemente no cuadraban con el formato de la lista? ¿O es que el formato se eligió a propósito para asegurarse de que no cuadraran? Y esta pregunta es importante porque nos hace pensar en cómo se escribe la historia, ¿no? ¿Estamos hablando de un simple problema técnico como de archivos incompatibles? ¿O esto es en realidad una decisión política disfrazada de un simple método de archivo? Y aquí es donde se pone interesante, porque todo se centra en el cómo se cuenta la historia. La visión 1 nos da una razón súper práctica. Dice, mira, la lista real es, pues, una lista de sucesión. Necesitaba datos de rey tal, reinó tantos años, y los registros de Lagash, que eran más bien administrativos sobre la gestión del templo, pues no tenían ese formato, un simple problema de compatibilidad de datos. Pero la visión 2 lo ve de una forma totalmente distinta. Para ellos, elegir el formato de lista de sucesión no fue
una decisión inocente, fue una decisión ideológica, una que le da más importancia a un modelo de poder, el de la monarquía que pasa de uno a otro, y que por su propio diseño hace que el otro modelo, el de Lagash, sea imposible de registrar. Básicamente lo vuelve invisible para la historia. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, ¿no? El motivo. ¿Por qué tomarse la molestia de omitir a Lagash? ¿Era ya un reino olvidado, una potencia del pasado que ya no le importaba a nadie? ¿O es que su recuerdo era tan, pero tan poderoso que se había vuelto peligroso? Justo aquí es donde la cosa se pone seria. ¿Fue la omisión un simple descuido? ¿Algo que se les pasó? ¿O estamos frente a un acto de censura histórica en toda regla? A ver, para entender el porqué, el tiempo es fundamental. Si vemos la línea de tiempo, pasaron siglos entre el momento de máximo poder de Lagash y cuando se escribió la versión final de la lista real. Y esa distancia en el tiempo, ese hueco enorme, es la clave para entender las dos interpretaciones que siguen. La visión 1 argumenta algo muy lógico. Para cuando la lista se terminó de escribir, en el periodo de Isin, Lagash ya era una provincia conquistada. Era, digamos, historia antigua, no una amenaza real. No hacía falta borrarla porque simple y sencillamente ya no formaba parte del juego de la sucesión real. Pero la visión 2 dice que no, que el recuerdo de Lagash era de hecho peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si la incluían, iban a dejar en evidencia que la realeza no era una línea bonita y ordenada de sucesión divina, para nada. Era algo caótico, peleado, y claro, para una dinastía como la de Isin, que quería vender la idea de que su poder venía de una larga y ordenada tradición, admitir la existencia de una alternativa como Lagash, eso hubiera sido dinamita puda para su legitimidad. Y bueno, con eso ya hemos visto toda la evidencia. Así que ahora toca poner todas las cartas sobre la mesa y hacer un recuento de los argumentos. Al final, todo el debate se resume en estas tres preguntas. Primero, el estatus. ¿Fue por una clasificación lógica y coherente o fue una definición hecha a medida para excluirlos? Segundo, las fuentes. ¿Un problema técnico de incompatibilidad o un filtro puesto a propósito? Y tercero, el motivo. ¿Era Lagash irrelevante en ese momento o su memoria seguía siendo una amenaza política? Así que ahí está, dos maneras completamente lógicas de explicar el mismo misterio. Y como siempre, nosotros no estamos aquí para decir cuál es la correcta. Ahora, la pregunta va para todos. ¿Qué tiene más peso en la balanza? ¿La fría lógica institucional o una posible manipulación política? ¿Fue Lagash simplemente una nota al pie en los libros de historia o fue víctima de una reescritura intencionada? Dejen su veredicto en los comentarios y, por supuesto, cuéntenos qué otro misterio de la historia les gustaría que analizáramos.